Mi nombre es Aníbal Salazar Anglada, soy profesor investigador en la Universidad Ramon Llull de Barcelona y he venido a este congreso, a este coloquio internacional, con un trabajo sobre Lorca, el impacto del asesinato de Lorca en Puerto Rico. En toda Latinoamérica el impacto del asesinato de Federico García Lorca fue colosal y por tanto hubo un registro a nivel de actos, de manifiestos, de proclamas, de homenajes, de poemas en honor a la vida y a la muerte sobre todo de Federico García Lorca, que causó una gran conmoción en toda Latinoamérica. Y ese es el eje de mi investigación, cómo impacta el asesinato de Federico García Lorca y a través de qué canales llega a la sociedad puertorriqueña. Lo primero que me llamó la atención es que hubo un silencio gélido, inquietante por parte de la clase intelectual, al menos durante las 4 primeras semanas del asesinato de Lorca, y teniendo en cuenta también que la primera noticia que aparece en el diario El Mundo, que era el más leído, el más popular en San Juan de Puerto Rico, data del 10 de septiembre de 1936. Casi un mes después, 20 días más bien, del asesinato de Lorca, pero las reacciones llegan bastante más tarde. Hay que tener en cuenta también que Puerto Rico es una de las últimas colonias que pierde el antiguo Imperio Español. La colonia española de Puerto Rico fundamentalmente era republicana, pero cuando se alza el golpe militar del 17-18 de julio de 1936, se posiciona de una manera radical del lado del alzamiento militar, del golpe de Estado, lo que empieza siendo un golpe de Estado. Además, los españoles eran propietarios no solo de las principales empresas puertorriqueñas, sobre todo las grandes navieras, sino que eran propietarios también de los medios de comunicación. Añádase a ello que había asentada desde 1935 la Falange española en Puerto Rico, con sus revistas, sus aparatos de propaganda. Por tanto, es verdad que los defensores de la República, aparte de que eran minoritarios, no tenían tampoco las estructuras creadas para lanzar su propia propaganda. Y esto explica la tardía reacción a la muerte de Lorca. Frente a todo este aparato propagandístico por parte de los defensores de Franco en Puerto Rico y de entidades de rancio abolengo como era el Casino Español, la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y sobre todo la Casa de España, donde he podido registrar los archivos y hay envíos dinerarios y homenajes a Franco. Es cierto que en Puerto Rico existía anteriormente a la guerra una agrupación de republicanos españoles de Puerto Rico. De ahí se derivará la Asociación Frente Popular Español en ayuda de la República y se generarán 2 revistas fundamentales que son casi la única respuesta antifascista a una sociedad que también con el apoyo de la Iglesia Católica puertorriqueña va a ponerse del lado del golpe militar y de la campaña bélica de Franco. Esas 2 revistas son Verdades y Alerta, y ahí se publicará en enero de 1937, muy tardíamente, pero ahí se produce el primer gran homenaje de la intelectualidad puertorriqueña, sobre todo de la comunidad académica riopiedrense, donde estaba el Departamento de Estudios Hispánicos. Ahí se produce el primer gran homenaje. Casi todos los partidarios de Franco pertenecían o estaban cercanos en los círculos de la Falange Española de Puerto Rico. Hay un hecho inexplicable, no sé si cínico, porque de repente llegó a la isla una especie de enviado de Franco, un poeta, hombre del espectáculo llamado de apellido González Marín, que va a impulsar una serie de espectáculos en favor de la campaña bélica de Franco, con todo el boato de la Falange, las fotografías de Franco y José Antonio Primo de Rivera en el escenario, los cuadros militares, el coro de mujeres de la Falange. Y curiosamente,
y esto es, para mí me parece chocante y sorprendente, ese tipo de espectáculos que era un ejercicio de propaganda por toda la isla y que corrió por varios teatros municipales, está registrado en los periódicos de época que ese tipo de espectáculos terminaban con la lectura de poemas de Federico García Lorca, Alberti y Antonio Machado, nada más y nada menos, y luego, por supuesto, el himno de la Falange, el Cara al Sol. Evidentemente no eran poemas de tintes políticos, porque evidentemente no les iba a cuadrar el asunto, pero leer a Lorca, que lo habían asesinado, leer a Alberti, que era uno de los, digamos, de las figuras fundamentales de la trinchera antifascista en España, o Antonio Machado, que había tenido que morir en el exilio, bueno, son cosas que cuando uno las encuentra en una investigación de este tipo no da crédito, no da crédito. Junto al asesinato de Lorca, en el mismo tiempo, en las mismas semanas, casi en los mismos días en que salta la noticia a los medios insulares en Puerto Rico, llegan dos ilustres visitantes a la isla, como son Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí habían salido en septiembre del 36 escopetados de Madrid, con serio riesgo por la vida de Juan Ramón, que había sido detenido, apresado o interrogado hasta en 3 ocasiones, y llegan a la isla como, en realidad sin saberlo todavía, como la punta de lanza de lo que será el exilio republicano en Puerto Rico y también en Colombia, en Argentina, en Cuba, en Chile. La noticia del asesinato de Lorca, que probablemente Juan Ramón Jiménez se entera de estos hechos en el viaje a Puerto Rico, pasando antes por Nueva York y Washington, y luego esta propia llegada de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, de alguna manera son dos hechos que hacen tomar conciencia a la comunidad académica riopiedrense de la dimensión trágica de la Guerra de España. Hay una curiosidad también en Puerto Rico, y para eso hay que saber el momento histórico en que surge en Puerto Rico las noticias de la Guerra Civil Española, y es que en ese momento en Puerto Rico hay un movimiento secesionista, digamos un pulso entre grupos secesionistas contra el gobierno de Washington, de tal manera que algunos de los voluntarios que contra la ley, porque Roosevelt había decretado la neutralidad respecto a la Guerra de España, algunos voluntarios que por vía de Nueva York acaban viajando a España para luchar fusil en mano en las trincheras contra el fascismo, contra el ejército rebelde, de alguna manera identifican la libertad y la república, esa futura república que desea que lleguen de Puerto Rico, lo identifican con la lucha antifascista en España. De tal manera que hay un muchacho, estudiante, Carmelo Delgado, que estudia en la Universidad de Puerto Rico y viaja y llega a Madrid y lucha en algunos frentes. Cuando va a ser fusilado ante un pelotón, dice: «Viva la República Española, viva Puerto Rico libre».